Ok, vamos a retomar la presentación. ¿Me confirman, por favor? Sí. Perfecto, gracias. Bien, estábamos con que vamos a ver esta lámina del valor en aduanas, sabiendo que parte del valor de transacción, ya lo habíamos explicado, que es el precio realmente pago por una mercancía cuando ha sido objeto de una compra-venta, y que además nos dice el acuerdo que debe ser ajustado con respecto al artículo 8. Ese es básicamente el concepto. ¿Qué debemos entender por ese precio realmente pago por pagar? Primero, que es el pago total por las mercancías importadas efectuadas por el comprador al vendedor o a un tercero por cuenta del vendedor. Es todo lo que yo le tengo que pagar a esta persona que me está vendiendo, ya sea directamente al que me vende o a un tercero por cuenta de este vendedor. Puede decir, mire, a mí no me pague, páguele a un fulano, le voy a dar la cuenta para que usted le cancele o le abone el monto total de la factura o parcial, como hayan arreglado. Entonces, este es prácticamente el concepto, la obligación que tiene pues el vendedor, el comprador con el vendedor. Además, como dice, puede ser una forma de pago directa o indirecta. Y ya les había comentado anteriormente que este pago puede hacerse ya sea en dinero, mediante cuentas, con cartas de crédito, instrumentos negociables, o incluso, no se extrañe si alguna vez alguien le dice, mire, yo no le pagué en efectivo, pero le pagué con otra mercancía que yo ya disponía. Hicimos un trueque, hicimos un cambio, etc. Esas modalidades de pago se pueden dar también y no son ajenas al comercio. Un elemento aquí bien importante que ustedes deben tomar en cuenta es que la venta, debe existir una venta para la exportación al país de importación. O lo que sugiere este primer apartado es que al menos debe haber un pago efectivo por las mercancías. La venta se puede realizar desde cualquier país de exportación, es decir, obviamente desde cualquier parte del mundo puede venir esa mercancía. Y esta persona que vende puede estar en el país de exportación, en el país de importación o en un tercero. Eso no importa. Por ejemplo, hay casos donde se conocen como facturación de terceras partes. La mercancía se embarca en Miami, pero el que me vende está en Panamá y yo recibo en El Salvador la mercancía. Yo a Miami no le pago ni un 5, le pago al de Panamá porque él es el que me factura. ¿Y eso porque es así? Bueno, los negocios así son. Las realidades comerciales son así. Hay agentes distribuidores para ubicaciones geográficas, por ejemplo, para Centroamérica yo puedo tener un agente distribuidor de unos productos que yo los elaboro o los fabrico en Estados Unidos, en México, en otra parte del mundo, pero quien me coloca los pedidos, quien me hace esos pedidos de algún interesado en Centroamérica es Panamá. Panamá recibe la orden de compra y se la transmite a la fábrica que está en Estados Unidos, en México, en otra parte del mundo y dice, mire, yo tengo un cliente en El Salvador que requiere este tipo de productos para darle especificaciones, las cantidades, y este es el precio de factura, este es el precio pactado, puede decirlo, puede no decirlo, ese es relaciones comerciales propiamente de privados, y esa mercancía se embarca o se viene de ese país. Pero la factura no se emite necesariamente en el país donde la mercancía es exportada, sino que la emite un tercero. A eso nos estamos refiriendo. Ahora, cuando entramos a ver las normas de valoración del acuerdo de la OMC, había hecho énfasis en la parte 1, ¿verdad? En la parte 1 del acuerdo, que habla sobre las normas de valoración que son del 1 al 17º artículo. En el artículo 1, me voy a salir un momentito de la presentación para irnos de nuevo al documento, porque quiero que lo leamos de ahí. Está bien que conozcamos estas dos láminas, ¿verdad? Desde el literal A, B, C, D, pero quiero que lo veamos directamente del
del instrumento que les he compartido. Voy a salirme aquí un momentito. Y voy a presentar el otro documento que quiero mostrar. Me dicen por favor si lo ven. Me dicen, me confirman por favor si lo están viendo. Sí, se mira. Gracias. Una consulta, ingeniero, perdón. Sí. Me quedé pensando en las evaluaciones y comentaba de que el sábado hay una, ¿verdad? Hay un corto. Sí. ¿Sería con respecto a esta clase o...? Bueno, si no estaba al momento que lo dije, quiero repetirlo. Voy a compartir, o no sé si lo están viendo ahorita, esta lámina de las evaluaciones. ¿Lo ven? No. ¿No la ven? Voy a tener que hacer otra vez la misma jugada. Bien. Rápidamente, solo para que estemos claros. ¿Lo ven ahora? Sí. Ok. Vean ahí, por favor. Tenemos 4 fechas de evaluación. La primera va a ser el próximo sábado. Ese es un test corto. No le digo de una pregunta, pero le digo, es un test corto que usted me va a entregar por correo electrónico a más tardar el 8 de julio. Si lo quiere mandar el mismo día 4, mándenme. Si lo quiere mandar el día 8, mándenme. Lo que yo quiero es que me lo manden. Es individual. Es individual y tiene un 20% de ponderación, ¿verdad? Ahí le puedo decir cuál es ese test que vamos a realizar. Es individual, obviamente. El día 11 de julio tenemos un trabajo de investigación. Les mencionaba que todavía no me he decidido porque lo hagan individual o lo hagan en pareja. Una pregunta para ustedes, confírmenme si estoy en lo correcto. ¿Les han dejado trabajos en grupo o en parejas en los otros módulos? ¿Me confirman? No, en los dos que hemos tenido virtuales, no. Solo el primer módulo lo tuvimos presencial y ese sí tuvimos un trabajo en grupo, pero Vale. en los virtuales no hemos tenido. Ok, muy bien. Yo sé que la forma que nos toca ahora para podernos relacionar es virtualmente, a menos que consideran hacerlo presencial entre ustedes, ¿verdad? Pero no lo creo necesario. Podemos trabajar a distancia. Entonces, todavía no me he tomado la decisión de hacerlo en parejas para el día, para el trabajo de investigación. Eso se lo voy a decir ya propiamente el día, cómo lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? De ahí, el examen, que es del 40%, que es del día 23 de julio, ¿verdad? Ese día vamos a tener la evaluación. Si ustedes se fijan, ese día se deja el examen y usted me lo entrega el 25. Ese va a ser jueves 23 y me lo entrega el 25. Y en la última evaluación va a ser en esa misma clase, es un test corto, ¿verdad? De preguntas. Aquí sí les voy a pedir que estén presentes, porque este 10% va a ser dirigido, es decir, voy a ver la lista, los asistentes y le voy a decir, bueno, voy a preguntarle a Karina, por ejemplo, ¿qué opinas de este ejercicio respecto si yo hago este cambio? Le puedo preguntar a Úrsula, mira Úrsula, si yo hago esta modificación en el ejercicio, ¿qué opinas tú? Ya sea a Mauro, Estela y a todos los compañeros que están en este curso. Así que de esa manera lo vamos a manejar. No sé si hay alguna pregunta, ¿se entiende la forma de evaluar? Para pasar de nuevo a la presentación del tema, del material. Sí, queda claro. Gracias, ingeniero. A la orden. Bueno, me muevo entonces al documento. Bien, estamos con el artículo parte 1, normas de evaluación en aduana. Vamos a hacerle una lectura desde el numeral 1 hasta el literal E, tercer
tercer I romanito que está ahí, antes de desglosar los demás. Vamos a ir pausando esto porque yo necesito que ustedes me sigan con la lectura. Y acuérdense, en este documento usted va a trabajar con la parte 1 y con el anexo 1. La parte 1 son las normas y el anexo 1 son las notas interpretativas de estos articulados. Esa es la manera de cómo se trabaja o cómo se interpreta más bien este acuerdo. Nos dice este numeral 1 del artículo 1 que el valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, siempre que concurran las siguientes circunstancias. Todas las circunstancias que vamos a ver desde el literal A hasta el literal D son posibilidades que van a existir cuando usted hace una compraventa. No digo que siempre sucede, depende de cada caso. Es decir, no todos los vendedores tienen las mismas circunstancias siempre, tienen diferentes tipos de circunstancias y otras, pues de lo más simple, miren, no hay circunstancias especiales detrás de esta transacción. La primera circunstancia que me pide examinarme a mí, yo importador, que estoy haciendo una transacción, me examina lo siguiente, mire, que no existan restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el comprador con excepción de las que, antes de seguir leyendo, estas restricciones no tienen que estar ligadas al valor de transacción, es decir, no tienen por qué estarme afectando ese precio. Por eso me lo pone de esta manera, que no exista ninguna restricción a la cesión o utilización de las mercancías por el comprador con excepción de las que, primer romanito, dice, impongan o exijan la ley o autoridades del país de importación. Si existiera alguna ley o norma que imponga el país de importación para esas mercancías, para su cesión o utilización, esos tipos de restricciones no tendrían por qué afectar el precio de compra-venta de ese bien. Me explico. Quien me impone las restricciones no es el que me vende, es el país donde las mercancías se importan. Entonces, si esas restricciones no afectan el precio, aunque sí su utilización o cesión, pero no las impone el vendedor, ese valor de transacción no se vería afectado por ese tipo de restricción. Otra, que limiten el territorio geográfico donde puedan venderse las mercancías. Aquí es diferente. Si a mí me dice el vendedor, mira, yo te vendo estas mercancías, pero la única restricción que tiene es que no las vendas, por ejemplo, en el oriente del país o en el occidente del país. Solo las vas a vender en la zona central o paracentral. Ok. Pregunto, ¿cree usted que esa restricción va a afectar el precio? No, no tendría por qué. No tendría por qué porque se está refiriendo a de cómo se van a vender esas mercancías ya una vez que han sido importadas. Pero de eso a que se vea afectar el precio por ese tipo de restricción, definitivamente no. Y en lo último dice que no afecta sustancialmente el valor de las mercancías. Aquí podríamos quizás examinar una infinidad de posibilidades, pero lo que me pide el acuerdo, sin entrar a enumerar cada una de ellas, es que si va a haber algún tipo de restricción que no sea una afectación sustancial al valor de las mercancías. ¿Por qué? Porque si la va a afectar sustancialmente, entonces ya ese precio realmente puedo por pagar, ya vendría como trastocado por esta restricción, que el mismo acuerdo me dice no deben de existir restricciones o no deben de tener afectaciones el precio pactado entre las partes. Entonces, el comprador debe estar claro, debe conocer si su mercancía, de existir algún tipo de restricción que no esté afectando el precio de manera sustancial. A eso se refiere, digamos, la primer literal que está planteado acá. Si quieren, al final, puede ser demasiado extensivo, pero al final del ABCD me voy a detener un momentito para escuchar si hay preguntas, porque me interesa que quede claro. Fíjense que de estas literales que están acá, hay notas interpretativas en el anexo 1. Pero si me voy deteniendo ahorita, capaz que ni siquiera voy a abarcar el artículo 1. Así que de momento, permítame, voy a terminar hasta el literal D. Voy a hacer una pausa, si existe alguna pregunta, si alguno quedó claro. Y a partir de ese momento nos vamos a mover
al anexo 1. Les decía entonces en el literal B, esta es otra situación, otra circunstancia que el importador debe examinar. Que la venta o el precio no dependa de ninguna condición o contraprestación cuyo valor no puede determinarse con relación a las mercancías a valorar. ¿Qué significa esto? Si yo, comprador, el vendedor me impone una condición que va a afectar el precio por ese elemento condicionante, yo debería de saber en cuánto está afectando el precio la condición impuesta. Voy a poner un ejemplo. Supóngase que usted está comprando carteras, zapatos, artículos de vestir. Y el vendedor le dice, mire, por todo lo que me compra, el máximo descuento que le hago es el 15%. Y usted le dice, mire, pero la verdad que yo estaba esperando un descuento más sustancioso. Y él le propone, bueno, hagamos algo. También tengo unos cinchos, unos pañuelos y unos elementos, accesorios para dama que te los puedo dar a buen precio, pero si me llevas las cantidades que te digo, el precio de los artículos que te he dado hasta el 15%, te lo voy a dar hasta el 30%. Y usted dice, bueno, aunque no necesito cinchos, aunque no necesito accesorios para dama, aunque no necesito pañuelos, porque primero ni los vendo y segundo tengo stock de eso todavía, pero por conseguir un 30% más, o perdón, un 15% más al 15% que ya me está ofreciendo, lo voy a hacer. Entonces quiere decir que hay un 15% todavía que está en juego como una condición de venta del vendedor para que usted acceda a un 30% de toda esa mercancía que está adquiriendo porque es lo que le conviene a usted. Entonces lo que le está pidiendo el acuerdo es, mire, que esa venta o el precio que está usted adquiriendo por ese bien, que no dependa de ninguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse. Supóngase que usted llega a la aduana y la aduana le pregunta, mire, ¿y aquí existió algún descuento especial por la mercancía? La sospecha es porque, mire, han estado viniendo otro tipo de mercancías idénticas a la suya, pero el valor está más alto y usted lo trae más bajito. Fíjense que todas estas preguntas se pueden ahorrar. De hecho, así debería de ser. Si se estaría utilizando la declaración del valor aduanero. La declaración del valor aduanero es un instrumento, es una declaración por su propio nombre, donde se consignan todos estos elementos de la transacción. Si usted tiene elementos condicionantes, debe de manifestarlos. Si no los tiene, le pone no. Si usted dijera sí, tengo un elemento condicionante, explique. Ahí aparece un renglón para que usted explique a qué se refiere con la condición que está impuesta en esa compraventa. Esto obviamente en la práctica usual así debería de hacerse. Pero hoy por circunstancias ajenas, se han estado deteniendo la exigencia, la declaración del valor, y se lo traigo nada más como una ilustración, ¿verdad? De que la aduana pudiera o no, dependiendo de las circunstancias, preguntar si existe algún elemento condicionante. Entonces, lo que te pide el acuerdo es, mire, si va a existir alguna condición o contraprestación sobre esta mercancía que usted quiere, al menos se pueda saber en cuánto es el monto de esa condición para que yo lo pueda ajustar. Todos estos elementos que estoy buscando acá es para que yo pueda ajustar su valor de transacción de manera adecuada y no pasarme a los métodos sucesivos. Y que, dicho de otra manera, mire, yo quiero respetar lo que usted ha pagado por ese bien. Pero si en el camino de esta compra, de esta transacción, existen estos elementos que están planteados, debería primero la van a saberlo y segundo, poder hacer el debido ajuste. Si usted dice, mire, sí existe una condición, pero no sé cuál es, no la puedo establecer, a partir de ese momento prácticamente le está diciendo a la aduana, mire, yo no puedo ocupar su valor de transacción, tengo que pasar a otro método. El tercero, que es literal C, nos plantea que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa o de cualquier cesión o utilización ulteriores de las mercancías por el comprador, a menos, menciona ahí, que puede efectuarse el debido ajuste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8. Ese es prácticamente el artículo 8.1d. Pero ahorita dejémonos hasta aquí. ¿Qué quiere decir este apartado? Mire, es probable que en esta transacción su vendedor le imponga a usted
una obligación de pago, porque después de que se le vende esa mercancía y la vende o la revende, la utiliza, la cede ya en el país de importación, me veo obligado a revertirle, dice ahí, ya sea de manera directa o indirecta al vendedor, parte alguna de esa reventa o utilización o cesión que haya hecho de ese bien. Un porcentaje. Si yo la revendo y de esa reventa de esa mercancía, ya una vez que ha sido importada, me veo obligado a pagarle un 10% al que me vende, un 15%, un 20%, lo que sea, como una condición de venta, quiere decir que ese porcentaje que le estoy enviando al vendedor debería formar parte del valor en aduana. Quiere decir que si no está incluido en el precio, por ejemplo, 10 unidades monetarias por un bien adquirido, claro, voy a traer 1000, son 1000 por 10, son 10,000, ¿verdad? De esas 10,000 unidades monetarias que he pagado por ese bien o esos artículos, y de cada pieza vendida le voy a reconocer 50 centavos, supóngase usted. Quiere decir que esos 50 centavos por 1000 unidades compradas, ¿cuántos se me hacen? Como 500. Esos $500 que voy a revertirle a mi vendedor deberían formar parte de la base imponible. ¿Me explico? Quiere decir que para que el valor en aduana pudiera ser aceptado, debería de haberse declarado 10,000 de valor de transacción más 500 por concepto de reversión o por concepto de una reversión, ¿verdad? Una contraprestación que tiene este vendedor por las mercancías que le está vendiendo. Entonces, debería de ser un ajuste de la aduana, o más bien, antes que la aduana, el importador debería reconocer, bueno, si yo tengo una reversión ya pactada con mi vendedor por estas 1000 unidades adquiridas a $10 cada uno y le voy a dar 50 centavos por cada unidad vendida, parece poco, pero al final, haciendo números, puede ser que 500 nadie le caigan mal. Entonces, esos $500 deberían formar parte de la base imponible, que sí que serían 10,000 más 500 más los otros gastos que considera el artículo 8. Eso conformaría mi valor en aduana. El no hacerlo, lo que estamos diciendo es que voy a desconocer el acuerdo, no me importa, no ajusto mi valor, y cuando llegue a fiscalización, es que algún día le tocan la puerta y dicen, mire, venimos a ver su valor de transacción de las mercancías que importó en tal fecha, y ven que usted ha transferido dinero y le pregunten la razón de la transferencia y usted le diga, es que lo que pasa es que en aquellos días cuando hice la compra mi vendedor me dijo que tenía que transferirle 50 centavos por cada unidad vendida, al final las vendí todas y tuve que transferir $500. La pregunta, ¿y por qué no ajustó el valor? Si era una condición de venta. Usted no puede decirme que no sabía que el acuerdo lo obligaba. Es decir, un buen asesor, un buen elemento, ¿verdad? En sus oficinas que conozca el acuerdo es valioso, ¿verdad? Para las empresas, para que puedan hacer bien las cosas en el momento que las mercancías importan. Entonces, una de las razones que usted debe tener en cuenta, mire, declarar cualquier valor en aduana no es cosa fácil, es decir, uno debe tener en cuenta que existen otros elementos que muy probablemente quizás nunca nos topamos con eso, pero que el mismo acuerdo, por facultad de ley, dice, mire, esto hay que considerarlo. Y el último, que es el literal de, aquí sí hay muchas cosas de qué hablar, ¿verdad? Porque no da para mucho. Dice que no existe una vinculación entre el comprador y el vendedor, o que en caso de existir, es decir, el acuerdo no va a negar nunca que nunca debe haber una vinculación. Mire, puede ser que esté vinculado, ¿verdad? Entre las partes, pero lo que te está pidiendo, lo único que te pide es que el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2. Para que este valor de transacción sea aceptable, lo que te pide es que la vinculación no afecte el precio de manera sustancial, de tal forma que yo no pueda probar a la aduana, mire, si estamos vinculados, si era mi primo, si estamos asociados en negocios, etc. Pero el hecho de estarlo no tenía por qué afectar el precio. Ah, sí, demuéstramelo. Entonces ya le transfiere esa carga de la prueba al importador, porque si está vinculado y así lo ha manifestado, debe ser capaz de demostrar que la vinculación no afectó el precio. Y aquí sí me gustaría
detenerme antes de entrar al desarrollo de este apartado para saber si hay preguntas hasta aquí. Dejo abierto el micrófono para que ustedes me lo hagan saber. ¿No hay preguntas? ¿Va quedando claro? Yo tengo una consulta. Dígame. Usted mencionó que la declaración en aduanas en la actualidad pues nos está exigiendo. Entonces, ¿en qué momentos sí es como un requisito indispensable para presentarlo? Muy buena pregunta. Fíjate que hasta cuando se estuvo utilizando, por ejemplo, en aduana aérea, si mal no estoy, lo habían dejado para montos de $5,000 arriba. Y en la aduana marítima de Acajutla eran de $25,000 arriba. Valor factura, valor de transacción. Ahorita, por ejemplo, si estuviera de nuevo puesto en uso, tendrían que ser los mismos parámetros, Maura. Es decir, si yo importo por aduana aérea, si mi transacción está arriba de $5,000, yo debería hacer mi declaración de valor aduanero asociada a la declaración de mercancías. Si lo hiciera por aduana de Acajutla, y el monto se incrementa hasta $25,000 de valor de transacción, entonces yo tendría que hacer mi declaración de valor. Abajo de esos montos, en esas aduanas que te he mencionado, no sería exigible pues la presentación de la declaración, ¿verdad? Ese quizás es el parámetro que te puedo dar ahorita. Ahorita no se exige ni para cualquier monto ni en cualquier aduana. Como creo fue el año pasado, empezamos a hacer uso de esta declaración. Estaba exigible solo en esas dos aduanas, porque se transmitía junto con la declaración en Sidunea, ahí se subía. Entonces comenzamos primero con Acajutla, después pasamos a la aérea, el siguiente paso era San Bartolo, y así hasta que abarcáramos a todas las aduanas. Pero por disposiciones administrativas de manejo y porque estaba interfiriendo pues con la DUCAF, entiendo yo que de momento suspendieron hasta que esos problemas técnicos pues, pudieran ser manejados de mejor manera. Pero atendiendo tu pregunta, pues esa es la circunstancia, Maura. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está aquí? Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, me regreso entonces a la parte que estábamos viendo. Decíamos esta parte 2 del artículo 1. Aquí vamos a ir desglosando cada uno de estos elementos. Dice que al determinarse el valor de transacción es aceptable a efectos del párrafo 1 el hecho de que existe una vinculación entre el comprador y el vendedor en el sentido de lo dispuesto el artículo 15, que hay que poner el artículo 15 literal D, ya lo voy a mostrar también, no constituirá en sí un motivo suficiente para considerar inaceptable el valor de transacción. En tal caso, se examinará las circunstancias de la venta y se aceptará el valor de transacción siempre que la vinculación no haya influido en el precio. Si por información obtenida del importador o de otra fuente, la administración de aduanas tiene razones para creer que la vinculación influye en el precio, comunicará esas razones al importador y le dará la oportunidad razonable para contestar. Si el importador lo pide, las razones se comunicarán por escrito. Si ustedes ven este apartado A del numeral 2 del artículo 1, nos está diciendo claramente que van a examinarse las circunstancias de esa venta. Y siempre que la vinculación no haya influido en el precio, yo voy a aceptar su valor de transacción. Ahora, si esas vinculación sí afectó el precio, lo va a ser inaceptable su valor de transacción. Quiere decir que yo no puedo ocupar, o la aduana te va a decir, mire, por las circunstancias que usted me manifiesta, o por los elementos que me está poniendo, digamos, en conocimiento, su valor de transacción yo no se lo puedo aceptar. Entonces vamos a tener que pasar a los métodos sucesivos. Ahí es cuando la aduana interviene y te dice, mire, para esta mercancía, los valores que pueden aceptarse para las cantidades que trae, por la naturaleza de la mercancía, por el nivel comercial que usted tiene, el valor con el que la aduana puede, podamos manejar la satisfacción son estos y se los va a tener que manifestar. Ahora, este es un procedimiento, ¿verdad?, estrictamente en aduanas, que no necesariamente se va a quedar ahí,
Pero lo interesante de esto es que te va a dar a ti, importador, si es el caso que nos tocaría vivir, nos va a dar la oportunidad para contestarle, una oportunidad razonable de respuesta. Y usted también tiene todo el derecho de pedirme, deme las razones por escrito de las cuales usted me va a manifestar de que no me acepta mi valor de transacción. Aquí se abre un espacio, ¿verdad?, para el debido proceso en el cual el importador no quiere decir que por el hecho de estar vinculado de allá, ipso facto le van a negar su valor de transacción. No, hay un espacio, ¿verdad? Se va a examinar las circunstancias de la venta. Se le va a dar una oportunidad razonable al importador para que manifieste, ¿verdad?, cuáles son esas razones por las cuales el precio se ve afectado o no. Y en un momento dado, pues si la aduana no está de acuerdo y usted lo pide por escrito, esas razones se las van a dar por escrito. Usted tiene todo el derecho de apelar una decisión de la aduana, es decir, puede irse a un recurso administrativo y llegar hasta una etapa de la recurso ante el Tribunal de Apelaciones, ¿verdad?, si esa es la máxima instancia en la cual va a llegar por una apelación de un caso de aduanas. Pero lo interesante en este apartado es que existen estos elementos que deben ser considerados antes de tomar una decisión. El literal B nos hace una ilustración interesante. Dice, en una venta entre personas vinculadas se aceptará el valor de transacción y se valorarán las mercancías de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 cuando el importador demuestre que dicho valor se aproxima mucho a alguno de los precios o valores que se señalan a continuación, vigente en el mismo momento en uno aproximado. Aquí aparecen tres posibilidades de comparación, ¿verdad?, para ver si ese precio que usted me está manejando en esa transacción se aproxima mucho, dice acá, a alguno de estos precios que yo ya tengo como referencia. Uno de estos dice el valor de transacción en ventas de mercancías idénticas o similares efectuadas a compradores no vinculados con el vendedor para exportación al mismo país del importador. O sea, es como que si yo hubiera comprado en Estados Unidos una mercancía, la traigo a El Salvador, por razones de vinculación que estén afectando el precio o esté siendo cuestionado mi precio. Vamos a ver si ese precio mío que me están dando a mí se aproxima mucho a otro precio de una mercancía idéntica o similar de otro comprador que también compra en Estados Unidos y le mandan acá. A eso se está refiriendo. Si eso se aproxima mucho, ¿y qué puede ser aproximación? Bueno, no sé. Para las cantidades que estamos comprando y para el momento que se está utilizando esta operación, que se aproxima mucho en un diferencial de más o menos 5, 10, más o menos 10%, yo consideraría que es razonable. Ahora, no es lo mismo hablar de volumen que hablar de cantidades bajas, ¿no?, o que el precio sea muy alto, ¿verdad?, para un bien. O sea, aquí varían de mercancía a mercancía, porque el universo tan grande de bienes, imagínense los bienes de tecnología. Eso siempre lo saco a bailar porque sucede mucho. Que alguien venga con no sé, ustedes que son más diestros en materia tecnológica de aparatos celulares, si el S10 o el no sé cuál ahorita, el S10 Plus, viniera a precios de mitad de su valor, casi como está adquiriendo, cualquiera diría, bueno, ¿cómo es que los conseguiste tan baratos y solo 10 unidades? Yo puedo estar comprando 500 unidades y no me dan más allá de $700, puedo decir una cifra. Ahora, si alguien viene con un cargamento de S5 o S6 y los trae a $100 o $200, tal vez no nos extrañe mucho, a menos que alguien que no sepa mucha tecnología va a decir, no, pues vienen muy baratos los celulares. Claro, podría entrar en una discusión y decirle, mire, pero si ya tiene no sé cuántos años de haber salido al mercado, ya es tecnología que ya está desfasada, ya estamos avanzados como 4 números arriba, en fin, van a haber explicaciones de sobra. Entonces, como le digo, en bienes de tecnología también hay que ser muy certeros, hay que tener mucho cuidado, porque, claro, la aduana no está obligada a saberlo todo, pues, es decir, en mi experiencia les puedo manifestar y confesarles, mire, yo he aprendido mucho con los importadores. Hay cosas que yo no las conocía, hay cosas que no sabían cómo se manejaban en el mercado. Yo preguntando, hemos ido aprendiendo a prueba y error, hasta que uno más o menos va teniendo un poco de experiencia. De aquí, no me quiero ahondar mucho en esto, pero van a salir posiblemente más adelante ejemplos como
En el caso de los mercancías valiosas, ¿verdad? Suntuarias, por ejemplo, hablemos de relojes, que voy a traer un Rolex, que voy a traer un Omega, que voy a traer no sé qué marca de reloj chapado en oro, con rubíes y todas esas cosas. Claro, si yo lo busco en el mercado, pues tal vez me cueste $5,000, $10,000, $15,000 un reloj de esos. Pero si el que yo estoy viendo ahorita solo vale $1,000 o $500, ¿y cómo es posible que valga tan bajo? Y si él le dice, no, es que este no es un reloj original, es una réplica. Usted no debe asustarse porque es una réplica, simplemente no digo que es una imitación, porque las imitaciones son diferentes. Una réplica es lo más parecido a ese reloj, pero con elementos de menor valor para que se parezca, ¿verdad? Para que se parezca al original. ¿Y por qué lo hacen? Simple y sencillamente porque si usted va con uno de esos relojes aquí en el centro de Salvador, hasta le vuelan la mano. Pero si lo va a lucir, por ejemplo, en esos lugares, no se va a poner el original, se va a poner la réplica. ¿Por qué? Porque si lo pierde, si se lo roban, no le va a doler mucho. Claro, el original, el genuino, usted lo va a ocupar donde es procedente ocuparlo. Pues entonces, eso hace la diferencia en la comparación de esos tipos de bienes. Claro, si uno no lo sabe, se puede asustar, pues, pero en el camino uno también lo va aprendiendo. Sigo con el siguiente. Dice, el valor en aduana de mercancías idénticas o similares determinado con un arreglo dispuesto en el artículo 5, que ese es otro método de valoración, ¿verdad? Que es de los métodos sucesivos. Y el último literal dice, el valor en aduana de mercancías idénticas o similares determinado con un arreglo dispuesto en el artículo 6, que es otro método sucesivo, ¿verdad? Ya se los voy a citar. Y menciona que al aplicar los criterios precedentes deberán tener debidamente en cuenta las diferencias demostradas a nivel comercial y cantidad, los elementos enumerados en el artículo 8 y los costos que soporte el vendedor en las ventas a compradores con los que no esté vinculado y que no soporten ventas a compradores con los que tiene vinculación. Y finalmente nos establece este apartado 2, dice que los criterios enunciados en el apartado B del párrafo 2 habrá de utilizarse por iniciativa del importador y solo con fines de comparación. No podrán establecerse valores de sustitución al amparo dispuesto en dicho apartado. Quiere decir que aduanas de entrada no voy a decir, mire, como no me parece su valor, le voy a poner este. Ahorita estamos haciendo los efectos comparativos, ¿verdad? Y claro, en este caso, pues el importador debería de promoverlo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es acercarnos al valor más real de su mercancía, porque ya no podemos trabajar con su valor de transacción. El tema de los vinculados es un tema que da mucho de qué hablar, ¿verdad? Y solo para que sepan ustedes cómo considerar el acuerdo que están vinculados dos partes, dos personas, me voy a ir rápidamente al artículo 15, ¿verdad? Que es el que hizo referencia en este apartado, para que ustedes vean los tipos de personas que se consideran vinculadas al efecto del presente acuerdo. Dice el artículo 15, artículo 15 del acuerdo, numeral 4, dice, a los efectos del presente acuerdo se considerará que existe vinculación entre las personas solamente en los casos siguientes. Aquí vamos a ver una serie de literales hasta el literal H y vamos a ir descubriendo. Primero, se consideran vinculados a efectos del acuerdo en los casos siguientes. A, si una de ellas ocupa cargos de responsabilidad o dirección de una empresa o de la otra. B, si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios. C, si están en relación de empleador y empleado. D, si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control o la posesión del 5% o más de las acciones o títulos de circulación y con derecho a voto de ambas. E, si una de ellas controla directa o indirectamente la otra. F, si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera. G, si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona. O H, si son de la misma familia. El numeral 5 de este artículo 15 dice que las personas que estén asociadas en negocios porque una es el agente, distribuidor o concesionario exclusivo de la otra, cualquiera que sea la designación utilizada, se consideran como vinculadas al efecto del presente acuerdo si se les puede aplicar algunos de los criterios enunciados en el párrafo 4. Si ustedes se fijan, tenemos una serie de posibilidades en donde poder identificar esa vinculación de las partes, que de caer en cualquiera de estas posibilidades diría
si están vinculadas y, presumiblemente, el precio pudo haber sido influido por esta vinculación. En pocas palabras, lo que les quiero hacer ver es que no necesariamente la vinculación va a afectar el precio, pero es muy probable, en un buen porcentaje, que la vinculación sí afecte el precio. Y que no tendría sentido que yo me vincule con alguien y que no saque provecho de eso. Pues. Al final caemos en lo mismo, el mismo juego. O sea, voy a hacer negocios con alguien, pero yo necesito obtener una ventaja competitiva y comparativa con respecto a mi competencia. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo más usual que puede hacer? Volverse distribuidor. ¿Eso es pecado? No. Yo diría que no. Pero, ¿será que mi valor de transacción me lo va a aceptar siempre en la aduana? Pues habría que ver, ¿verdad? Qué tan lejos está de la realidad del mercado. El gran problema que siempre se ha planteado es que, mire, si yo soy exclusivo de una marca, de un producto, y yo soy el único que lo traigo, posiblemente nadie más lo traiga. Y solo yo tengo, digamos, el monopolio del mercado. Entonces, ¿con quién lo comparo? ¿Qué es el más próximo que se puede comparar al mismo nivel del otro, que es el distribuidor? Es bien difícil. Entonces, en estos casos, las vinculaciones siempre se han manejado con lupa, tratando de lidiar, digamos, con esta figura que el acuerdo lo plantea, que no es fácil, ¿verdad? No es fácil lidiar con esto. No obstante, están ahí las posibilidades y hay que saberlas manejar, ¿verdad? Sin caer en aquello, en la satanización o en la cacería de brujas. Miren, todos los vinculados agarremos, le echamos en este mismo. No. Es decir, mire, algunas veces así va a funcionar el mercado y así funciona en todas partes, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que lidiar con su valor de transacción, porque mientras no exista, digamos, otra disposición, como puede ser una ley antimonopolio, que le diga, mire, aquí nadie puede monopolizar un producto, aunque nuestra ley de competencia, la superintendencia de competencia también anda detrás de eso, pero todavía a nivel de aduanas, el tema de valor de transacción para vinculados todavía está en otra etapa, ¿verdad? Esa es, la competencia muchas veces lo miran hacia afuera, ya cuando las mercancías ya están en el mercado. Bueno, hasta aquí es el artículo 1. Vean que todo el desarrollo que tiene este artículo 1 y tendríamos que verlo en conjunción con el artículo 8. Quisiera preguntar hasta aquí si hay alguna pregunta antes de volverme a la presentación donde nos quedamos. ¿Hay alguna preguntita? Bueno, sigo entonces. Ya barrimos prácticamente estas dos láminas. Artículo 1, los 4 elementos condicionantes. Ya vimos el elemento vinculatorio. Hoy vamos a lo bueno. El ajuste al precio realmente pagado por pagar. En esta parte sí hay que irse más despacio y creo que nos va a obligar realmente la revisión de las notas interpretativas, porque el artículo 8 tiene mucho desarrollo en cuanto a eso y es muy rico en ejemplos. Vean los elementos obligatorios que presenta el artículo 8. Los voy a mostrar ahorita en pantalla y después nos vamos a mover hacia el acuerdo mismo para que lo vayamos viendo línea por línea. De esto voy a ir llamando a la nota interpretativa porque es importante que ustedes también lo relacionen. Rápidamente, lo que ustedes ven en pantalla dice ajustes obligatorios del artículo 8. ¿Qué me obliga a mí el acuerdo a revisar? Que si en mi valor de transacción estos elementos no están agregados, yo debería de agregárselos. 1. Si existen comisiones de venta. 2. Todos los gastos de corretaje. 3. El costo de los envases que forman un todo con las mercancías. 4. Los costos del embalaje, tanto de mano de obra como por materiales, cuando el importador los suministre para utilizarlos en la producción. 5. Materiales, componentes, partes, elementos similares incorporados a las mercancías importadas. Hasta aquí voy a detener un momentito, me voy a salir de la presentación y voy a ir a buscar en este momento el acuerdo de nuevo. Bien, regresamos al acuerdo.
Me voy directamente al artículo 8. Acuérdense que el artículo 1 y 8 se aplican de manera conjunta. Dice el artículo 8 que para determinar el valor en aduana de la conformidad con el puesto del artículo 1, se añadirán al precio realmente pagado por pagar para las mercancías importadas a los siguientes elementos en la medida que corran a cargo del comprador y no estén incluidos en el precio realmente pagado por pagar de las mercancías. Hago énfasis en estos dos elementos. Corren a cargo mío, yo soy el comprador, y no están incluidos en el precio de la factura, es decir, en el precio realmente pagado por pagar. ¿Qué elementos son estos? Dice las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra. ¿Por qué las comisiones de compra no se agregan? Porque para el acuerdo de valoración, las comisiones de compra son actividades que por cuenta propia o por iniciativa propia realiza el comprador. ¿Y cómo puedo yo diferenciar una comisión de compra y una comisión de venta? Bueno, primero la comisión de compra la lleva a cabo, valga la redundancia, el que compra la mercancía. ¿Y dónde está ese comisionista de compra? Generalmente el comisionista de compra va a estar ubicado en el lugar donde yo compro las mercancías. Por ejemplo, yo quiero comprar repuestos para bicicletas de China. Yo distribuyo bicicletas y necesito tener un stock de repuestos de lo más variado. Entonces voy a buscar un distribuidor de repuestos en China. Yo no manejo el mandarín, yo no hablo chino, más o menos me defiendo con el inglés, voy a buscar un proveedor que hable inglés. Está bien. Lo contacto por internet, mira, estoy interesado en comprar llantas, en comprar tubos, en comprar cadenas, tubos, etcétera, etcétera, todo eso. Frenos. Y me dice, bueno, te voy a buscar opciones. Me dice el chinito, ¿verdad? Me contesta y me dice, te voy a buscar opciones. Y me cotiza como 3 o 4 posibilidades. Por ese servicio que me da el chinito, que lo contacto por internet, ahora por Meet o por Zoom, o lo que sea, bueno, con tanta pandemia, con tantos problemas, no se puede viajar. Entonces, me contacta con 4 posibles proveedores y me da los listados. Por ese servicio yo le reconozco a este comisionista de compra ubicado en ese país para que me dé la mejor oferta. No me haga el mejor enlace, digamos, con la mejor oferta de compra. Eso que yo le pago a él por esa comisión, eso no forma parte del valor en aduanas. ¿Me entiende? Entonces, la comisión que sí se agrega, entonces es la de venta. Y ese cómo opera, cómo es esa figura. El comisionista de venta, ¿a quién representa? ¿A quién le interesa vender el producto? Al vendedor. Entonces, el vendedor tiene un regente representante de él acá en el país o aquí en Centroamérica o en Latinoamérica. Quiere decir que si yo le quiero comprar, voy al mismo ejemplo de los artículos de las bicicletas y repuestos para bicicletas. Si yo no puedo contactar al fabricante, porque el fabricante ya tiene el distribuidor en Centroamérica o en El Salvador o en Latinoamérica, me va a decir, contacta a mi representante en El Salvador, contacta a mi representante en Centroamérica, contacta a mi representante en Latinoamérica, porque él es el que se encarga de pasarme a mí los pedidos. Y él es el que le va a ofertar, el que le va a dar los precios. Muy bien. Quiere decir que esa persona que trabaja con el vendedor muy probablemente me va a poner una comisión, porque es lo que de eso vive él, ¿no? De colocar los pedidos. Entonces quiere decir de que esa comisión me la va a cargar, puede ser afuera de la factura o dentro de la factura, yo no lo sé. Ahí depende cómo cada quien lo maneje. Si la comisión de venta ya está agregada en el precio realmente puedo pagar, ya no tengo que andarle agregando. ¿Me explico? Pero si esa comisión no está agregada en la factura, sino que la cobra aparte, eso que estoy pagando de más debería formar parte del valor en aduana. Y eso es lo que el acuerdo manda a revisar. El otro caso, los gastos de corretaje, sucede otra cosa. ¿A dónde han visto ustedes gastos de corretaje? Posiblemente en lo que llaman los commodities, que es quizás lo más inmediato que nos puede ayudar.
En los casos de los brokers que trabajan con petróleo, que trabajan con arroz, con aceite, comestible y con otros, azúcar, café, eso se vende en el mercado especializado, es decir, no hay, bueno, aquí porque somos como un mercado doméstico, ¿verdad? Vamos a adquirirlo en plaza, pero en el mercado internacional eso se vende en la bolsa. Entonces ahí trabaja gente especializada que coloca productos como petróleo, como aceite, azúcar, café y todo eso que les he mencionado, y por ese servicio cobran un porcentaje. A eso le llaman corretajes. Entonces, esos gastos que se pagan aparte, ¿verdad?, por ese servicio, son los que el acuerdo me dice, mire, considérelos como elementos para añadir al valor de transacción en la medida que no estén incluidos en el precio. Ese, digamos, ese su I que está ahí, es lo que comprende y lo he tratado de explicarles a ustedes de a cómo identificar estas comisiones y a qué gastos de corretaje se refiere. Existe también otro concepto que habla sobre los costos de los embalajes o embalajes, que a efectos aduaneros se consideren como formando un todo con las mercancías. ¿De qué se trata? Hablar de embalajes y envases, acuérdense que algunas veces hay ciertas mercancías que esto te lo cobran aparte. ¿Por qué? Por su manejo, porque es la forma de movilizarlo, así se venden, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si esto me lo cobran aparte del precio que estoy pagando, yo también debo de añadirlo, ¿verdad? Igual sucede con los gastos de embalaje, tanto por mano de obra como uso de los materiales. ¿Por qué? Porque puede ser que, como les dije al principio, puedo yo estar comprando un equipo, una maquinaria, ¿verdad?, que la compró puesta en la fábrica del vendedor, en la bodega, pero ahí no está embalada. Posiblemente el que me la vende me va a decir, mire, la mercancía cuesta tanto más costos de embalaje para poderlo movilizar a puerto, le cuesta otro tanto. Posiblemente me lo incluye en el precio, posiblemente me lo desglose en la factura o posiblemente me lo cobre aparte. Entonces, ¿qué es lo que te dice el acuerdo? Mire, si ya está incluido en el precio, no necesita estar añadiéndolo de nuevo porque ya está comprendido. Pero si usted lo pagó aparte, debe de agregarlo. Déjenme revisar nada más. Antes de movernos al literal B, creo que tengo unas notas al final en el anexo 1 respecto a este apartado. Déjenme revisar rápidamente, por favor. No los voy a marear con mover todo esto. Aquí dice ver las notas del artículo 8, porque aquí están notas de varios artículos. Pero tienes que ir a buscar las notas del artículo 8. Perfecto. Si ustedes se fijan, encuentro una nota al artículo 1A, inciso I, y habla sobre la expresión de comisiones de compra. Para que nos quede claro, dice que la expresión comisiones de compra comprende la retribución pagada por un importador a su agente por los servicios que le presta representarlo en el extranjero en la compra de las mercancías objeto de valoración. Hasta ahorita solo he desglosado el párrafo 1A y el que sigue es el párrafo 1B y nos va a hablar del inciso segundo. Entonces me voy a regresar de nuevo al artículo 8.1b para que lo veamos y con esto me voy a quedar por efectos de tiempo. Artículo 8.1, vamos a ver literal B, solo para que vean todos estos conceptos. Después vamos a hacer en la siguiente clase el desglose y vamos a analizarlos según la nota interpretativa que hay para más que todo para el 8.1b2i, que habla sobre herramientas, matrices y moldes. Dice literal B que el valor debidamente repartido, este es otro concepto, ¿verdad?, que se va a añadir al precio realmente pagado por pagar. El valor debidamente repartido es lo siguiente: bienes y servicios siempre que el comprador de manera directa o indirecta los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos para que se utilicen en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas, y en la medida
que dicho valor no está incluido en el precio realmente pagado por pagar. Primer subliteral dice los materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las mercancías importadas. Es probable, yo importador, mande a hacer una mercancía fuera del país, tengo un proveedor extranjero, y para que me elabore esa mercancía a mi gusto, con mi diseño, yo le mando materiales. Puede hacer que se los envíe desde terceros países o para que yo los tenga y los mande para afuera, ¿no? Al exterior. Sí puedo mandar materiales, piezas, elementos, partes y artículos análogos. Piense usted en un artículo. ¿Qué se me ocurre? Por ejemplo, un mueble. Yo soy fabricante de muebles para cocina, para estudios, etc. Y yo creo que mi proveedor extranjero tiene la calidad y tiene las competencias y tiene las facilidades para mandarme un producto de mi diseño para poderlo vender acá. Pero para que me salga más barato, entre comillas, yo le voy a mandar la madera, los insumos, los tornillos, los clavos y todo lo que sea necesario para conformar el mueble. Entonces, todo eso que yo le estoy enviando para que me elabore el mueble, él en la factura no me lo va a cobrar. Simplemente me va a cobrar su mano de obra, su servicio y el envío del mueble. Y entonces todos esos materiales, piezas y elementos, ¿qué los hago? Bueno, para conformar el mueble, ¿cuánto gastó? Mano de obra y servicios del extranjero, una cantidad. Todos los materiales, piezas y elementos y partes análogos incorporados tienen otro valor. Ese valor hay que sumárselo al valor de la factura, porque obviamente mi fabricante no me va a estar cobrando por lo que me está mandando, sino que me va a cobrar solo su trabajo, solo digamos, su mano de obra, su servicio por haberme elaborado el mueble. Entonces, este es uno de los ejemplos de los cuales vamos a seguir desarrollando en la próxima clase, por razón de tiempo, y pedirles nada más a ustedes, estimados compañeros, alumnos, revisen sus notas, ¿verdad? Véanse las notas interpretativas al artículo 1, que ya no alcancé a mostrárselas por cuestión de tiempo, pero que me interesa que las lean porque vamos a retomar un poco de eso en la siguiente clase. Así que voy a dejar hasta acá la presentación, agradeciéndoles a cada uno de ustedes su puntualidad y asistencia y su participación. Es un grupo pequeño, pero veo que son activos y me gusta, ¿verdad? Y lástima pues que no es lo mismo ser presencial que ser virtual, ¿verdad? Pero igual, vamos a aprender tanto unos de otros y espero verlos en la próxima clase, en el próximo sábado, ¿verdad? A las 8, creo que entramos, 8:30, ¿me confirman? 8:30. 8:30, ingeniero, 8:30. Ok, 8:30. Ya bien desayunaditos, ¿verdad? Por favor. Y listos para hacer su primer examencito. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, antes de despedirme. ¿No? Todo claro? bien por el momento, sí. ¿Todo claro como el agua o como la horchata? Como el agua. Ah, va. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por su participación y espero verlos el próximo sábado, si Dios mediante. ¿Verdad? Cuídense mucho. Voy a usar mascarilla afuera también. Y pues espero que esta clase, este primer avance, pues les haya sido de mucha utilidad. Así que gracias y nos estaremos viendo Dios mediante pues el próximo sábado. Pasen feliz noche, cuídense mucho y nos estamos viendo. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, feliz noche. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.